Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. ¿Tiene papel y lápiz? ¿Tiene su Biblia a la mano? ¿Tiene hambre por la palabra de Dios? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y hablando de hambres, quiero invitarlo a ver esta imagen ahí. ¿Cómo ve este personaje usted allí? ¿Cómo lo ve? Con hambre. ¿A cuántos aquí se nos daña el genio cuando nos da hambre? Hay gente que cuando le da hambre se le daña el genio. Aquí yo veo una mano que no se está levantando, sino que me está señalando. Ay, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Sabía usted que cuando el ser humano tiene hambre, Dios en su infinito amor y misericordia nos deja unas señales? Dios es un Dios que da señales y deja señales. Y cuando se habla del hambre hay unas señales que los estudiosos de la nutrición y aún la psicología han podido determinar o han podido detectar en nosotros. Es más, hasta han hecho una escala de valores con respecto al hambre. Porque hay que diferenciar entre el hambre que es el hambre natural. Diga conmigo, hambre natural, el que sentimos nosotros constantemente. Y hay un hambre que es psicológico. También hay un hambre que es psicológico, que por diferentes circunstancias, o la persona está angustiada, o la persona está muy preocupada, la persona está estresada, o la persona está aburrida, está ociosa. A veces la persona está en esos momentos de tristeza, melancolía, y se le afecta el hambre. Eso afecta el hambre, el apetito. Incluso cuando una persona también cuando está alegre, feliz, también se le afecta el apetito, o para bien o para mal. Hay gente que tiene problemas y le da por no comer. Hay gente que le da problemas y le da por comer más. ¿Sí ven las cosas? Hay gente que le da rabia, pelea con la mujer y pelea con la comida. No recibe comida. No, yo no como. ¿Sí conoce personas así? ¿Y qué culpa tiene la comida si peleó con la esposa o con los hijos? ¿Por qué no va a comer? A veces pasa, eso pasa. Pero hay gente también que cuando está feliz, o le da por comer mucho, o está feliz y no come nada. Hay gente que cuando tiene mucho trabajo, pierde el apetito. O viceversa. Pero entonces cuando yo me pongo a estudiar un poquitico de esto, me encuentro la escala, y quiero ir rápido con esto. Resulta que la primera categoría, el primer puntaje, el número 1, es para aquellas personas que están en un hambre extrema, está extremadamente hambriento. Y dentro de esas señales está de que la persona está débil por causa del hambre, se siente mareado, se siente tembloroso. Hay el segundo escalón, que es cuando la persona está muy hambriento, no extremadamente, no está en el borde, no es el top, está muy hambriento. La persona se pone irritable, se le bajan los niveles de energía y aparecen o tiene muchos rugidos en el estómago. Los movimientos peristálticos y todo empieza a aparecer, y entonces eso, y uno pasa vergüenzas. ¿Cuánto han pasado vergüenzas por eso? Resulta que hay unas personas, o la tercera categoría, el puntaje número 3, es cuando la persona está bastante hambriento, bastante, pero no muy hambriento, bastante. También el estómago ruge, el estómago se siente vacío, hay una fuerte necesidad de comer. Y dicen los nutricionistas, es el mejor momento para uno comer. Ese es el mejor momento. El punto número 4 es cuando la persona comienza a sentir un poco de hambre. El estómago puede empezar a moverse y uno que otro rugidito, y la persona ya empieza a pensar en comida.
La persona dice, ay, a mí me gustaría comerme esto, ay, qué rico tal cosa, porque empezó el hambre, empezó. En el nivel 5 es una persona que está satisfecha. Es cuando una persona no está ni con hambre, pero tampoco está lleno. Es una persona que ha tenido suficiente comida para poder tener energía. La mente está bien, el estómago está bien, se sienten satisfechos. Incluso algunas personas dicen, todavía me cabe un poquito de más, y pide un postrecito o pide un poquito más. Esa es la categoría número 5. La categoría número 6 es una persona que está un poco llena. Es una persona que entonces está agradable, ya no quiere comer más, dice, no, estoy satisfecho, estoy bien. El número 7 es una sensación de estar ya lleno. Sensación de estar lleno. Ahí aparece un poco de incomodidad ya. Ahí ya la persona se encuentra con un poco de espacio más. Y entonces, muchas veces en ese escalafón, la mente dice, quiero más. Pero el estómago dice, no quiero más. Hay una discordia ahí. En el número 8 hay una sensación ya de estar muy lleno. Ya el estómago puede doler un poco de todo lo que se comió y ya uno se empieza a sentir incómodo. Yo sé que algunos de nosotros hemos pasado por estas. En el número 9 ya el cuerpo está muy incómodo. Ya ahora el estómago duele, se siente pesado, se siente cansado, se siente hinchado, es incómodo. Y algunos hemos llegado hasta el número 10, es el top 10. En el número 10 ya es demasiado lleno, tan lleno que uno se siente mal, se siente enfermo. Ya uno está demasiado incómodo, duele el estómago, duele todo. Es más, hasta el cuerpo se siente miserable, tan miserable que uno hace una cantidad de promesas y dice, no vuelvo a comer. No, yo no vuelvo a comer de esa manera. Uno va a hacer promesas, no. ¿Por qué comí tanto? ¿Quién me mandó? Y uno va a la cama y eso da vuelta, uno no puede dormir porque ya está muy enfermo, ya. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Ha pasado a usted del número 1 al número 10? Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la prédica? ¿Tiene la Biblia allí? Vamos por favor a abrir su Biblia. En el libro de Deuteronomio. Todo esto lo utilizamos de introducción para poder ir a lo que Dios ha puesto en mi corazón y espero que usted se disfrute este mensaje como yo me lo disfrutaba mientras yo lo estaba sacando, mientras estaba yo ahí leyendo Biblia y tomando mis apuntes y llegaban ideas a mi cabeza y apunte aquí y apunte allí. Deuteronomio capítulo 8 y usted me va a acompañar al versículo number 1, verse number 1. Y entonces ahí ya lo tenemos proyectadito, gracias a Dios, en la pantalla. Dice, mire cómo empieza esa palabra cuidaréis. Imagínese usted al dedo de Dios como cuando su mamá o su papá le hacía así. ¿Se acuerda cuando su mamá o su papá le hacía así? ¿Se acuerda? Eso significaba ¿qué? Cuidadito tal cosa, no me vaya a hacer tal cosa. Es una sentencia. Imagínense a Dios ahí hablando, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener, no fuerte, y te hizo tener
Ay, ahora ya ves por qué empezamos a hablar de hambre y de comida. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Todo eso, todo lo que pasó desde el versículo 1 hasta el versículo 3, todo eso era con un propósito. ¿Para qué? Para saber qué, para entender qué, para aprender qué. Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso entonces en esta mañana vamos a compartir del tema, no solo de pan vivirá el hombre. Diga conmigo, no solo de pan vivirá el hombre. Mire, en toda la historia de la humanidad, desde Adán y a través de todas las épocas hasta nuestros días, es muy triste decirlo, como numerosos seres humanos han tenido la oportunidad, y lo digo con tristeza, incluso con vergüenza, porque esto incluye también a muchos de nosotros como creyentes. Y es que nosotros como seres humanos hemos tenido la desfachatez, el descaro, y hemos tenido el orgullo tan grande que hemos perdido la importancia y la centralidad de la palabra de Dios. Hemos despreciado la palabra de Dios. Nosotros como seres humanos, todos desde Adán, hemos olvidado la palabra de Dios. Hemos desechado todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha dicho. Lo hemos sido así. Y digo desde Adán porque Adán fue el primero, imagínense, el hombre que tenía la oportunidad de hablar face to face, cara a cara con el Señor, que podía hablar directamente, y el Señor le dice, mire, esto es sí, esto es asá, esto por aquí, esto por acá, esto sí, esto no, y aún así llegó un momento donde el Adán dijo, pues eso que dijo no, yo voy a decir sí, y a lo que él dijo sí, yo voy a decir no, y ¡pum! Olvidó la palabra de Dios, no le dio importancia a la palabra de Dios. Pero no solamente a Adán. Si yo miro, por ejemplo, a Aarón, ¿se acuerda de Aarón? A Aarón también se le dieron directrices, se le dijeron las cosas, y aún así él prefirió ser obstinado. Dijo, pues no me importa, y yo voy a hacer un becerro, y voy a hacer esto, y venga para acá el oro, y vamos a hacer aquí, y después Moisés le dijo, oiga, ¿usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? Yo, el pueblo se me iba a ir, el pueblo estaba en trifulca, y entonces yo conseguí el oro, y resulta que ellos me dieron todo eso, y yo eché eso en el fuego, y salió un becerro de oro. Ay, sí, se hizo así. ¿Usted cree que se hizo así? Así no se hizo. Si nosotros miramos otros personajes con respecto a esto, lo que pasó allí, el mismo Moisés que subía al monte a escuchar la voz de Dios, llegó un momento donde Dios le dijo, no golpee, le dijo, háblale a la roca, habla. Y Moisés dijo, no, perdió la centralidad de la palabra. Es lo que estoy diciendo. Si es como el ser humano, desechamos a un lado la palabra y la ponemos a un lado, la dejamos a un lado. Sansón, que desde niño lo instruyeron, lo levantaron y todo para ser un siervo del Señor, un juez de Israel, llegó un momento y dijo, no, a mí no me importa lo que diga Dios, yo voy a hacer mi vida como yo quiera, yo tengo inteligencia, yo tengo capacidades, yo quiero hacer esto, y yo no sé si usted actuó como Sansón, yo sí muchas veces así, y habiendo sido desde niño preparado para escuchar la voz de Dios. Saúl, ¿se acuerda de Saúl? Saúl también, el Señor le decía, mire, es por acá, y él no hacía lo que él quería, era obstinado, no le da importancia a la palabra de Dios. El rey David también, el que componía canciones, el que se inspiraba, que nos hace llorar con esos salmos, y tan lindo David, el de las grandes victorias, el que desafiaba a los gigantes, el que vencía en el nombre del Señor, el que levantó una nación y la puso en gloria. También llegó un momento y dijo, pues no me importa lo que Dios dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Así le pasó a David. Y las consecuencias, y si seguimos hablando, podríamos hablar de mucho, pero ¿sabe qué es lo triste? Que dentro de la iglesia de nuestros días, después de haber conocido todo lo que hemos conocido, después de recibir la presencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés,
de nosotros tener todo lo que tenemos, los recursos que tenemos, todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha hecho, aún así, nosotros como iglesia, muchas veces somos confrontados. Y cuando entonces vemos problemas, cuando entonces vemos nosotros circunstancias, cuando nosotros vemos que hay que hacer algo, pero no buscamos la palabra de Dios, empezamos a actuar conforme nosotros queremos, conforme a nosotros creemos, conforme a lo que nosotros pensamos, y empezamos a hacer cosas que Dios no ha hecho, que Dios no ha dicho, que Dios no ha demandado, pero nosotros empezamos a hacer, y nosotros empezamos a actuar, y nosotros decimos es por acá. Y entonces hay personas que, por ejemplo, hablo ya ahora del pastorado. Cuando miramos que las iglesias a veces no crecen, empezamos a traer estrategias y a traer planes y a hacer una cantidad de cosas para que la iglesia crezca. A ser sutiles con el crecimiento. Y nos olvidamos todos nosotros como siervos de Dios, que la iglesia como institución, ella ocupa un lugar que es único entre todas las demás. Diga conmigo, la iglesia del Señor es única. Y entonces si nosotros queremos que la iglesia crezca, ¿cuántos queremos que la iglesia del Señor crezca? Yo me gozo cuando veo que alguien montó una iglesia y creció y empezó a crecer. Yo me gozo. Y digo, es mejor que crezca una iglesia y no que crezca un bar. Porque donde crece la iglesia, ahí hay luz, ahí hay arrepentimiento, ahí hay salvación, ahí hay obra, ahí está el poder de Dios, allí. Pero cuando la gente no se mete a entender y no comprende que la iglesia es una institución única y debe hacer las cosas como Dios dice, ¿cuántos dicen amén? La iglesia tiene que aprender a manejar los recursos, todo para la gloria de Él. No para la gloria de la iglesia ni del predicador. La iglesia tiene que aprender a manejarse bajo la autoridad de Él y no bajo la autoridad de nosotros los hombres. Y la iglesia tiene que aprender que todo lo que haga la iglesia es solamente para su honor y para su gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? Y entonces cuando yo traigo la palabra de Deuteronomio y la traemos aquí al altar, lo que estamos leyendo en el capítulo 8 de Deuteronomio, pues la he traído porque me llama la atención profundamente las palabras que Dios le va a dar a Moisés para que Moisés se las dé al pueblo. Mire la responsabilidad tan grande que Dios podía haber aparecido a todo el pueblo y haberle dicho, pueblo de Israel, así digo yo. ¿Dios podía haber hecho eso? Y todos haber escuchado la voz de Dios. ¿Usted cree que Dios hubiera podido hacer eso? Sí, y lo hizo en otras ocasiones. ¿Se acuerdan del bautismo de Jesús? Una voz del cielo, y todos los que estaban escucharon una voz decir, este es mi hijo amado. Pero mire que Dios no hace eso. Dios dice, Moisés, venga para acá. Le habla a Moisés, y esas palabras Moisés ahora se las tiene que pronunciar al pueblo. El pueblo está acampando frente al río Jordán. Antes de cruzar allí a la tierra prometida, ya van a entrar a la tierra prometida. Y ese es el caso, es lo que está pasando ahí en Deuteronomio capítulo 8. Están a punto de entrar. Pero por un momentico pensemos en la gran responsabilidad que tiene Moisés. No solamente es un honor ser llamado por Dios, ¿cuántos decimos amén? Pero si los predicadores, los mensajeros del Señor, fuéramos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de predicar la palabra de Dios, de lo que es ser un fiel pregonero. ¿Usted sabe lo que es el pregonero? Yo no sé si usted se acuerda en su pueblo antes, en Latinoamérica, años atrás, cuando venía alguien y estaba anunciando el periódico El Tiempo, el periódico, o venía alguien anunciando leche. En Cali había uno que era famoso porque era cuajá, y todo el mundo salía a buscar. O allá se vende el champú, es una bebida típica de Colombia. Champú, es un pregonero. Y nosotros podemos ser apóstoles internacionales, conferencista internacional. Somos pregoneros. Pero tenemos que ser pregoneros fieles.
A lo que el Señor determina y dice, si nosotros fuéramos más conscientes de la responsabilidad, mire, nosotros no estaríamos diciendo tantos disparates aquí en los altares. No estaríamos haciendo tantos shows humanos para atraer la gente. Si nosotros fuéramos muy conscientes de lo que es buscar el rostro del Señor para hablar la palabra, no existirían tantas herejías desde los altares. No se darían falsas enseñanzas como hoy en día purulan por todo lado. No habrían tantos mensajes distorsionados, cargados de humanismo, que parecen de Dios, pero no son de Dios. Es una responsabilidad enorme. ¿Cuántos decimos amén? Y quiero que usted piense por esos 40 años, diga conmigo 40 años. 40 años para nosotros serían nada más y nada menos que 14.610 días. Para los hebreos serían solamente 14.400 días. ¿Y por qué? Porque el calendario de ellos es de 360, el de nosotros es de 365.3, según los científicos. Pero piense usted lo que son 40 años, 14.400 días. Que Dios los permite a ellos pasar por un desierto probado de una manera, de todo lo que vivieron, de todo lo que experimentaron, y todo eso, 40 años, para una cosa, para ver cuánta hambre había de la palabra de Dios en sus corazones. Para que entendiéramos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios tuvo que humillar a Israel, tuvo que probarlo, dice ahí, lo leímos, para hacerle entender, porque es que a veces no entendemos. Así somos los seres humanos, lastimosamente. Y entonces el primer punto de mi enseñanza que quiero darle en esta mañana, y vamos a terminar hoy, es que entendamos que la palabra de Dios es un pan que es despreciado por los necios, por la gente de afuera, por la gente inconversa, por la gente que no quiere de Dios. No estoy hablando de los cristianos, aleluya, que nosotros sí que somos obedientes a la palabra de Dios. Y solamente un amén por ahí escondido ya. No estoy hablando de los cristianos que tenemos aquí hambre de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos? Estoy hablando por ahora de los que están por afuera, los necios. Porque es que hay una condición en ellos. Y usted y yo tenemos que leer a través de la palabra de cómo es la condición del ser natural, que no ha conocido al Señor todavía. Y entonces rápidamente usted apunte allí Ezequiel capítulo 11, apúntelo porque no lo vamos a leer ahora. Ezequiel capítulo 11, verso 9. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es el hombre natural? ¿Cómo es? Pues cuando yo leo Ezequiel, dice el Señor, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré en ellos, y quitaré el corazón de piedra. ¿Cómo es el corazón del ser natural? ¿Cómo es? ¿Un corazón de qué? Diga conmigo, ¿un corazón de qué? Piedra. ¿Corazón de qué? De piedra. Y entonces Dios dice, le voy a quitar el corazón de piedra y le voy a dar un corazón nuevo. Ahora, si usted es un creyente, usted ya no tiene un corazón de piedra, usted ahora tiene un corazón nuevo. Ay, ese amén estuvo ahí más o menos. Ya a mí me hubiera dado alegría que el Señor me dijo, ya no soy del montón, ya no soy de los por allá de los necios, ahora soy una criatura nueva y ahora tengo un corazón. Dígale a su hermano que está a su lado, tienes un corazón nuevo. Número uno, ¿un corazón qué? ¿Y cómo lo tienen los de afuera? Segunda condición de los de afuera. Cuando yo miro lo que dice Pablo a la carta a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 4, Pablo llega y dice, en los cuales, hablando de ellos, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás o el diablo, les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del evangelio. O sea que ellos tienen una mente entenebrecida. Diga ahora conmigo, mente. ¿Cómo es el corazón de los de afuera? ¿Y la mente?
Ahora vaya conmigo a lo que Pablo dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versos 25 y 26. Y dice el apóstol a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual. Aclaro, porque hace alguno ahí en la red dijo: ¡ay! ¿Cómo así que Pablo tuvo un hijo? ¿De dónde sacó esa herejía? Aclaro. Y porque en internet le editan a uno las cosas y eso hacen cosas. Cuando leo a Pablo diciéndole a Timoteo, le dice, hablando de ellos, le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Diga conmigo, la voluntad de ellos está esclavizada por el diablo y por el pecado. Entonces, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está la mente? ¿Y cómo está la voluntad? Está esclavizada por el pecado. ¿Ya entiende cómo está con la condición del ser humano? Ahora, con estas condiciones de allá del ser humano, allá afuera, la gente hace que no solamente menosprecie la palabra de Dios, no solamente ellos se abstienen de deleitarse en los manjares del Señor, sino que ellos van a comenzar entonces a presentar cierta apatía e indiferencia a las cosas de Dios. Todo porque su corazón es su mente y su alma, su voluntad, esclavizada. Y no solamente empiezan a tener apatía, y no solamente empiezan a tener rechazo a la palabra de Dios, sino que empiezan a despreciar la palabra de Dios. La desprecian. Al punto que la gente allá afuera la desprecia tanto. Y el salmista Asaf, uno de los compositores que encontramos en el libro de los Salmos, dice esto en el Salmo 50. Él dice: pues tú aborreces la corrección, hablando a los inconversos. Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda. ¿Sabe qué significa eso? Que la gente afuera no quiere escuchar a Dios, no le importa la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos a ver a lo que dice el profeta Isaías, Isaías también se toma el trabajo de decir: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor no se desvanecerá como polvo, porque ellos desecharon la palabra del Señor, la ley de Jehová de los ejércitos, y ellos abominaron la palabra del Santo. ¿Qué hicieron los inconversos? ¿Qué hacen con la palabra de Dios? La abominan, no solamente la rechazan, la desechan, sino que la abominan. ¿Usted sabe lo que es la palabra abominar? No vamos a profundizar ahora, pero eso suena feo. Hay gente que se burla de la palabra de Dios y hace abominaciones y la pisotean. No importa, yo no creo en Dios. Ahora, el profeta Zacarías, y con esto termino, no el mensaje, pero en Zacarías, el profeta dice en el capítulo 7, dice que ellos pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo es el diamante? Duro. Dicen que es uno de los materiales más duros. Cuando se dicen punta diamante es porque es algo muy, muy duro. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer nosotros es: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Dígale a la persona que está a su lado: ¿qué podemos hacer nosotros? Porque usted ya ve cómo está la condición de los necios allá con respecto a la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos a ese Moisés que caminó 40 años. ¿Usted sabe lo que son 40 años? Eso es mucho tiempo.
mucho. Moisés, que apenas el pueblo de Israel sale de Egipto, a los 3 meses llega al Sinaí. Y algunos dicen que después de 3 meses de salir de Egipto, ellos reciben la palabra del Señor. La Biblia dice en el capítulo del Éxodo, allí dice que ellos salieron y estuvieron, y al tercer mes que llegaron ahí llegaron al Sinaí, ese es el capítulo 19, ellos reciben ahora la palabra del Señor, la ley. Yo me atrevo a decir que no fue a los 3 meses, porque ellos llegan a los 3 meses al Sinaí. Moisés sube y entonces hay una fiesta. Dios dice, prepara el pueblo, después de 3 días voy a hablar, y se reúne y todo bonito. Después dice, mire, se van a consagrar, pero usted se va a subir al monte y nadie se va a acercar, y hay una cantidad de nubes ahí, y Dios hablaba, y ahí dice, usted lee el capítulo 19, dice que Dios hablaba y todo el pueblo escuchaba. La nube se volvió como un propulsor, un pregonero de la palabra de Dios, las nubes, y están ahí hablando. Y entonces Moisés después llega y sube y se va y está en la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Moisés sube y está en la presencia del Señor para escuchar la ley. ¿Cuánto tiempo dura allá arriba? Oye, ¿cómo estamos bien de leyendo Biblia? Estamos bien de Biblia, estamos bien. Éxodo lo manejamos bien. 40 días. 40. Y Moisés está allá 40 días es un mes y una semana. Más o menos, mal contados. Entonces imagínense, después de 40 días viene Moisés con las tablas y dice, mire, esta es la palabra de Dios, esta es la ley de Dios, ¿se acuerda? Y cuando encuentra todo ese desorden, Moisés y entonces el Señor vuelve y ustedes lo sube al monte, otros 40 días, otros 40. Yo sé que usted sabe la Biblia. Pero después de ellos salir de Egipto, 3 meses llegan a Sinaí. Y después de esos 40 días vuelven otra vez a tener la palabra de Dios. Vuelve otra vez Dios a hablar y a decir, Dios, así digo yo. Mire, ¿qué es lo interesante de esto? Que después de 3 meses, ya ahora 4 meses, que tienen la palabra de Dios, que han escuchado la decisión, la voluntad de Dios, ellos comienzan a caminar por el desierto y veían milagros todos los días. ¿Veían o no veían milagros? Veían milagros. Ellos todos los días estaban siendo testigos del poder de Dios. ¿Era así o no era así? Todos los días. Ellos estaban caminando detrás de un líder ejemplar como Moisés, todos los días siguiendo un líder como Moisés. Además de eso, ellos estaban detrás de un arca de oro que representaba la presencia de Dios, diciendo, Dios está con el pueblo, Dios está ahí todos los días. 40 años. 40 años donde ellos estaban siendo guiados por una nube de fuego y por una columna de fuego y una nube que estaba señalando la dirección de Dios todos los días. 40 años, viendo milagros, el poder de Dios, todo lo que estamos hablando. Y aún así, ese pueblo menospreció la palabra de Dios. Aún así ese pueblo se acostumbró a la palabra de Dios. Se volvieron religiosos y finalmente ellos rechazaron la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros entonces? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que ir a la enseñanza profunda que Jesús le dice a un fariseo, le dice a un líder principal entre los judíos, así lo dice el Señor en el Evangelio de Juan, que viene y le dice al Señor, maestro, sabemos que tú haces señales. ¿Qué es lo que veía el pueblo de Israel por 40 años? ¿Qué es lo que veía? Ahora este gran maestro está diciendo, tú eres un gran maestro y haces señales como yo no he hecho. Haces milagros como yo no he hecho. Yo soy muy preparado, yo soy mucha letra, yo me he preparado, soy fariseo y líder de los fariseos. Pero ¿qué puedo hacer entonces? ¿Y cuál es la respuesta del Señor?
Ahí está en Juan capítulo 3. Ahí en el capítulo 3 de Juan, el Señor dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que, ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el que nace naturalmente tiene hambre natural. ¿Se acuerda cuando comenzamos hablando del hambre natural y las señales y todo? Si alguien nace por primera vez, nace en la manera natural, va a tener hambre natural. Hay otros que tienen el hambre psicológica, mental, ya la vimos también. Pero el Señor dice, no. Ahora, si usted nace en el Espíritu, en usted debe haber un hambre. Ay, ¿entienden el mensaje? Yo creo que este mensaje está empezando a entrar en el corazón. Ay. Y es por eso que Jesús, en el mismo capítulo de Juan, capítulo 3, le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, mire, cuando el Señor nos hace a nosotros nacer de nuevo, porque es Él el que nos hace nacer de nuevo, no somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así como usted no vino del mundo de los bebés abstractos por allá, del reino de bebés, y entonces usted salió de la fábrica de bebés espirituales y dijo: yo quiero buscar una mamá y quiero buscar un papá, y ese va a ser mi papá, y me escosta mi mamá, y me meto aquí en el vientre. ¿Usted hizo eso? No. Sencillamente usted nació. Así mismo, usted y yo tampoco tuvimos que escoger: ay, yo quiero este Dios, yo quiero ser hijo de este Dios, ay, no. Fue Dios el que nos escogió. Y entonces, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, mire, lo primero que ocurre entre nosotros es que va a empezar a haber en ese momento una nueva inclinación, una nueva motivación. Va a haber un nuevo anhelo, algo nuevo. Va a haber un deseo. Va a haber una hambre que es nueva. Mire, no solamente nosotros vamos a comenzar a hacer cosas que antes nos parecían bobas, ridículas, que rechazábamos. ¿Qué es eso de ir a una iglesia? ¿Qué es eso de orar? Mire, eso de cantar y encima darle plata a la iglesia, eso de diezmar, eso no. Y eso que antes criticábamos, ahora cuando nacemos de nuevo, y empieza el Señor a ponernos a nosotros algo nuevo. Y entonces para nosotros ya no es una carga orar, para nosotros es un deleite orar. Y ya para nosotros venir a la iglesia ya no es un compromiso, es una necesidad, un anhelo, un deseo de venir a buscar la presencia de Dios. De tomar la Biblia, eso que dice: ¡ay, qué pereza leer ese libro grande, ese libro ahí! Ahora usted toma la Biblia con ganas. Y además, usted no solamente la lee, sino que usted va a empezar a deleitarse en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso es que hay necesidad de buscar las cosas de Dios. Hay que tener hambre, diga conmigo, hambre espiritual. Y no solamente vamos a empezar a hacer las cosas que el Espíritu quiere que nosotros hagamos, sino que ahora vamos a empezar a rechazar aquellas cosas que el Espíritu quiere que nosotros rechacemos. Y empieza a haber una transformación en nosotros. Ya no hacemos lo que antes hacíamos, ahora hacemos cosas nuevas. Pero lo que quiero decirle es que si esto no está ocurriendo en los que decimos ser hijos de Dios, tenemos que pellizcarnos, tenemos que preocuparnos y tenemos que pensar si realmente en nosotros ha habido se ha experimentado una transformación de haber nacido y dejado el corazón de piedra, la mente entenebrecida y la voluntad esclavizada, para tener un corazón nuevo y haber nacido en el Espíritu. Diga a la persona que está a su lado, dígale: ¿qué tanta hambre espiritual tiene usted? ¿Se acuerda de la escala? De la escala de 1 a 10. ¿Está usted
Categoría número 1. O usted está tan lleno que está en la 10 que usted dice, ya me duele, ya estoy enfermo, no vuelvo. Esa es una persona que volvió religiosa. Ya cambió, esa persona ya se pasó para el otro lado, esa no, ya perdió. Se espera que en nosotros haya hambre espiritual. Amén. Sin embargo, hay personas creyentes, buena gente, que cantan, que adoran, que asisten a su iglesia, y más sirven, pero están sufriendo de inapetencia espiritual. Están perdiendo el hambre por la palabra de Dios. Y es una responsabilidad para nosotros reflexionar en qué estado espiritual estamos nosotros, qué tanta hambre tenemos de la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros vemos en lo natural, en el hombre natural, que vamos a encontrar cuatro peligros? Y el primer peligro que vamos a encontrar en lo natural, cuando la persona no maneja bien su hambre, cuando una persona no maneja bien su apetencia o su inapetencia, su ingesta de alimentos, van a ocurrir y aparecer 4 peligros. El primero de ellos, lo que va a ocurrir es que el nivel del azúcar, según lo que dice ahí, ¿qué va a pasar con el azúcar? Se va a bajar. ¿Usted sabe cómo se llama el azúcar del ser humano, del cuerpo del ser humano? ¿Sabe cómo se llama? ¿La qué? La glucosa. ¿Cuánto se hacen esas pruebas que están viendo ahí en la imagen? El azúcar de la sangre es conocida como la glucosa. ¿Y qué hace la glucosa? La glucosa es la encargada de transmitir energía a todas las células, diga todas. Hasta el pelo suyo, las células de pelo deben de tener energía. Bueno, los que todavía tenemos pelo. Hay unos que ya tuvieron una descarga de mucha. Ya el pelo ya se fue. Pero todas las células, todas, deben de tener energía. ¿Sabe por qué? Porque no solamente transmite energía, sino trae alimento a todas las células del cuerpo, para que ellas funcionen correctamente. Y eso tiene que ver desde el pensamiento y también hasta el ejercicio. Va a afectar lo que es la glucosa. Y cuando una persona tiene un nivel de glucosa muy bajo, lo que dicen los nutricionistas, los médicos, la gente de la ciencia, dice que cuando la persona está baja de glucosa, va a sentirse cansada, va a sentirse mareada, va a sentirse lenta, temblorosa, como si se fuera a desmayar. Y no puede pensar con claridad. ¿Sabe una cosa? El cerebro depende de la glucosa como combustible. Y su espíritu depende de la palabra de Dios. La glucosa viene directamente de algunos alimentos y algunas bebidas, entre ellos que tienen carbohidratos, de los carbohidratos. Por lo tanto, si una persona se abstiene de muchos carbohidratos, ¿qué va a pasar con el nivel de azúcar? Pero también esa energía que necesita el cuerpo para poder hacer sus funciones y poder estar bien alimentado, puede salir de algunas reservas que el mismo cuerpo tiene de glucosa en el hígado. Ahí tiene ese alimento. Eso pasa en lo ¿qué? En lo natural. Ahora, en lo espiritual, ¿qué va a pasar? Porque es lo que me interesa a mí. Y aquí es donde yo empiezo a mirar. Ay, mire esa hermana ahí. Qué linda la hermana. Cómo ronca. Cómo duerme. ¿Sabía usted que nosotros, así como tenemos una glucosa que trae energía y alimenta el cuerpo natural, nuestro espíritu también tiene una glucosa espiritual? Y me atrevo a decirle así. ¿Por qué le llamo así? Porque la palabra glucosa viene del griego glucos. Y esa
glucose significa vino, vino dulce, mosto. ¿Usted tiene algo en su cuerpo que sea como vino? ¿Usted recuerda qué tipifica el vino? ¿Tipifica qué? Sangre. Entonces, la palabra glucos significa vino y osa significa dulce. De ahí vienen una gran cantidad de otros dulces y azúcares, no solamente la glucosa, la fructosa, la lactosa, la maltosa, la sacarosa y otras osas más por ahí, que significa dulce. Ahora, a lo que quiero llevarles es que usted y yo necesitamos entonces una osa, que yo por atrevimiento, pero para hacerlo más palpable a la enseñanza que quiero darle, voy a llamarle a la Biblia, cuando es dulce, o el azúcar de la Biblia, la bibliosa, o la palabrosa. ¿Ya lo entiende? Ya sabe usted que si no hay glucosa, se afecta todo, pero si en lo natural, pero si en lo espiritual, si no hay Biblia, también se afecta todo se va a afectar. Por eso es que usted va a leer la exhortación que el Señor le habla a través de Josué en el capítulo 1. Y el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Diga conmigo, meditar. Y yo sé que a algunos esa palabra meditar les suena como a los yogas, eso a los yogis que y a los budistas que sean para no, eso no habla de meditar. Meditar es pensar, meditar es analizar, meditar es lo que hacen las ovejas. ¿Y cuántas ovejas del Señor hay aquí? Digan por favor, amén. ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas pertenecen a la rama de los rumiantes. ¿Y qué hacen los rumiantes? Comen, llevan para adentro, vuelven otra vez, mastican, vuelven para adentro y vuelven. Eso es meditar. Y eso es lo que son enseñando. Ustedes todos los días, vayan donde vayan, con sus hijos, en la calle, donde estén trabajando, estén en el mercado, donde estén pensando en la palabra de Dios, estén analizando, estén imaginando, estén aprendiendo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Todo para guardarlo como rumiante, pero para hacer, que se guarda y se hace, se guarda y se hace. Eso es un rumiante, es una oveja. Eso es una verdadera oveja. ¿Sabe que cuando el cuerpo no come glucosa, él tiene unas reservas? Diga conmigo, reservas. Y yo espero que si usted por algún motivo no alcanzó a comer Biblia, usted también tenga reservas de la palabra de Dios. Y las reservas van a ser necesarias para que cuando pasen momentos difíciles, llega algo a su corazón, llega algo a su mente, llega algo a su espíritu, y es la palabra de Dios, porque usted tiene reservas. Pero si el ser humano no cuida esas reservas, en el caso del hombre natural, en el hígado reserva o sea, se almacena la glucosa y se forman unas cetonas. Esas son lo que llaman los médicos así, las cetonas. Son los compuestos que el hígado crea para poder sacar energía. Es un método alternativo. Diga conmigo, alternativo. Cuando el ser humano espiritual no tiene buenas reservas de la palabra de Dios, aparecen algunos métodos alternativos, algunas cetonas, que el ser humano empieza también a decir, y entonces ya no está comiendo palabra pura, sino está comiendo comida alternativa. ¿Cuáles serían esas cetonas? ¿O cuáles serían esas comidas alternativas que el Señor no quiere que nosotros toquemos? El apóstol Pablo, en su sabiduría, nos enseña. Y entonces le dice a Timoteo, no lo voy a leer todo el versículo, pero usted ya lo está viendo proyectado, ahí en el capítulo 1 de su primera carta.
El Señor dice, no presten atención ¿a qué? A fábulas, a enseñanzas, a genealogías interminables. Diga conmigo, fábulas. Cuando el ser humano no come buena comida espiritual, no tiene buena palabra, pues entonces como tiene hambre, eso hace que pare por un drive-thru y se come un McDonald's, o entre un Burger King, porque tiene hambre. Entonces hoy en día, cuando hay gente que no pasa tiempo comiendo buena comida de la palabra de Dios, entonces se deja llevar por predicaciones, por enseñanzas que son fabulosas. Yo podría llamarle fabulocetonas, algo así, fabulocetonas, porque son cetonas, métodos alternativos que empiezan a aparecer. Y el apóstol Pedro también enseñó sobre eso, le dijo a la iglesia, le dijo, mire, en Pedro, en segunda carta de Pedro, capítulo 2, llega y dice Pedro, nosotros no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Diga conmigo, comida artificial. La enseñanza apostólica es a comer palabra de Dios, no fábulas o comidas fabulosas. Fábulas, comida artificial. No solamente aparecen fábulas o palabras fabulosas, también aparecen palabras sabrosas. Diga conmigo, sabrosas. Ahora sí viene la imagen que quería presentarle. Yo que alguno mire esa imagen ahora que tiene, ¿cómo la ve? ¿Qué tal ese quesito? Calientico, mire. Cuando usted pasa así la pizzita que tiene los bordes doraditos y está crunch. Y si usted la pide con adicional de queso, se estira eso calientico y la acompaña con una rica y deliciosa fría con hielo, una rica Coca-Cola. Pero ¿sabe una cosa? Esa foto, ¿a cuánto le da hambre viendo una pizza así? Mire, le voy a mostrar la original de esa foto, para que usted sepa dónde viene esa foto. Esa foto realmente es publicidad engañosa. Hay una ciencia que se dedican a decorar y le toman fotos a la comida y usted piensa que es real. Y usted va a los restaurantes y dice, yo quiero comerme algo, y resulta que no, lo que usted vio una cosa fue la foto, otra cosa es la realidad. Mire, le voy a mostrar otra para que la vea. Lo que es la publicidad y lo que es la realidad. Y usted llega allá al burger y dice, va a comer, y cuando le dan, cochito, ¿qué pasó? Y usted ve la lechuga toda verdecita, el tomate rojito, rozagante. Cuando usted le sale una hoja de lechuga toda amarillenta y tal. Y eso, muchos predicadores están igualitos, predicando mensajes no solamente que son fabulosos, sino que son sabrosos. Que la gente los escucha y ellos les salen las pepas de los ojos y yo quiero eso. Todo bonito. Y resulta que esas palabras pueden verse muy bonitas, muy sabrosas a los ojos del paladar. Pero el final de esa comida que vimos ahí se llama comida chatá. En inglés, junk food, comida chatarra, comida basura. Y hay muchos predicadores que están usando, así dice Dios, y la gente está emocionada y resulta que ahí no está Dios. Y hay gente que prefiere conformarse solamente con venir a que le predique la palabra, pero no tiene hambre. Vienen por venir. Asisten por, gracias a Dios, en Nueva Vida no pasa esto, gracias a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces tenemos fábulas fabulosas, palabras sabrosas. Estamos con otras osas. Recuerden las sacarosas, las fructosas. A mí me gusta jugar con el idioma.
Y entonces tengo otra, que son las palabras mentirosas, predicaciones mentirosas, otras cosas, donde hay cantidad de gente que está siendo alimentada por estos aparaticos, por gurús, por coach, por motivadores internacionales, por influencers, por tiktokers, por instagramers y otros, right? Y la gente le cree más a esa gente que está haciendo ahí esas cosas. Y no hombres y mujeres que pasan tiempo, 40 años en el desierto, diciendo, si esos allá se acostumbraron a la palabra de Dios, nosotros no. Nosotros anhelamos, deseamos, queremos, buscamos, profundizamos, nos deleitamos, porque tenemos hambre de la palabra de Dios. Que se hace un estudio serio de la palabra del Señor, porque es una gran responsabilidad, porque es un honor. Segundo peligro, cuando en lo natural la gente no come bien, entonces el segundo peligro es que se puede saltar comidas, y eso es perjudicial para la salud. Diga conmigo, si saltarse la comida, dígalo con ganas, digo, si saltarse la comida es peligroso, diga, es peligroso saltarse la comunión con la palabra de Dios. Y si alguien se salta comidas y además de eso está enfermo, ¡ja!, más grave todavía. Porque la insulina y la glucosa y todo eso se vuelve una locura en el cuerpo y aparece la diabetes y la persona empieza a tomar entonces medicamentos y empieza a pasar tratamientos. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo me puedo dar el lujo de pasar tiempo en ayunas, yo puedo saltarme la comida, y el cuerpo lo empieza a someter a procesos por el cual no fueron diseñados. ¿Sabía que así como hay gente con diabetes en lo natural, hay gente con diabetes en lo espiritual? ¿Cómo es eso, Pastor Daniel? ¿Cómo es eso? Cuando la persona tiene diabetes es porque tiene azúcar. Y entonces, como tiene azúcar, dice, no necesito más porque yo tengo. Y en lo espiritual hay mucha gente que dice, yo no necesito más palabra de Dios porque yo ya me la sé. ¿Para qué voy a la iglesia si yo prendo ahí enlace, prendo la televisión, puedo poner YouTube, ¿para qué voy? Ya me la sé, ya tengo. Y no se da cuenta que está diabético espiritualmente. Que piensa que tiene, pero no. Y entonces, ¿sabe qué pasa con el metabolismo de la persona que tiene diabetes? El metabolismo se ralentiza, se vuelve lento. Y así pasa en lo espiritual. El cristiano que cree que las sabe todas, que conoce la palabra de Dios, no avanza. Está lento. Es una persona que piensa tener de Dios, pero no lo tiene. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar a largo plazo? El peso de esa persona se va a afectar. El hecho de que una persona empiece a tener tiempos prolongados de ayunos, va a perder peso. Y al final de cuentas dice, pues frente a la obesidad es muy bueno perder peso. Y eso vende, porque es mejor tener unos 90, 60, 90. Pero lo que nos está dando cuenta es que el cuerpo por dentro se está desgastando por esos periodos de ayunos prolongados. Y se afecta el azúcar, y se afectan los riñones, y se afectan varias partes del cuerpo. Entonces hay gente que tiene un 90, 60, 90, pero que vistos con los ojos del Espíritu es un 6, 6, 6. Es grave. Y cuando una persona empieza a tener grandes periodos de ayuno, en lo espiritual vemos gente que se da el placer
y el lujo de tener la mesa servida y no come. No viene al culto, no viene cuando hay reunión, viene porque toca, pero se da el lujo de decir, yo voy dentro de 8 días, yo voy una vez al mes, yo con una vez al mes tengo para comer. Hay gente que es así. Ahora dígale a la persona que está a su lado, no se deje engañar. No se deje engañar. Un tercer peligro es que las hormonas del hambre se van a afectar. ¿Cuáles son las hormonas del hambre? La insulina, la leptina, el cortisol, que tiene que juega un papel fundamental con el estrés, la grelina. Empieza entonces a hacer la cantidad de afecciones internas y la persona no le está dando cuenta. Mire, la grelina es la responsable de que usted le suene el estómago y tenga dolores de hambre. La grelina. Entonces, cuando la persona no come frecuentemente y no come bien, eso se le empieza a afectar. La leptina va a hacer que entonces la leptina es responsable de que el apetito desaparezca, disminuya. Entonces se va a afectar, eso se va a volver una locura. Y eso hace que la gente entonces no tenga apetito ahora. Pero después cuando come, todo el cuerpo, todo lo que comió, el cuerpo lo aglutina. Eso es lo mismo que pasa con un creyente que no viene a un culto, pero que cree que cuando viene ya tiene las reservas para toda la semana, para todo. Que porque oró el domingo, ya el lunes no necesita buscar el rostro del Señor porque ya oré ayer. Que leyó la Biblia el domingo, que el pastor le dijo, abra la Biblia. El lunes, martes, miércoles, no volvió a leer la Biblia, no volvió a comer. Se le está afectando todo eso en su espíritu y él no lo sabe. Él no lo sabe. Eso es grave. Y entonces, hay personas que no tienen tiempo para hacer un devocional a conciencia. Porque están ocupados. Porque hay que correr. Porque hay que hacer billete. Porque es que el billete, el bill no. El bill falta, el bill no falta, el bill llega la factura, eso hay que pagarlo. Y busca de todo, menos de la palabra de Dios. Hay personas que se conforman mientras van en el carro y buscan un versiculito por ahí por internet. Eso, buscan cualquier mensajito por ahí por YouTube. Y preferiblemente un short para que no sea tan largo. No una prédica larga, no, esa prédica muy larga, no, que voy a ver eso. Hay gente que se conforma solamente con unas gotitas de sabiduría. 5 minutos con la Biblia. Bienvenidos a nuestro programa Minuto de Reflexión. En Colombia hay famoso, por yo sé cuántos años, un programa en la noche, a las 7 de la noche antes del noticiero, se llama El Minuto de Dios. Famosísimo, la gente es feliz viendo un minuto con Dios. Eso es lo que le dedican a Dios. La cantidad de minutos del día viven como diablos, pero no importa, el minuto de Dios es sagrado. Así hay muchos cristianos que escuchan su mensaje, la píldora diaria con el pastor fulano. ¿Sabe que me encontré en esta búsqueda de programas de moda cristianos? Hay uno famoso. Él se llama El Cristiano Fitness. El hombre es entrenador y él tiene su eslogan ahí en el programa y lo dice así, me lo imagino yo, no entré al programa. Sí, perdón, sí lo escuché, pero cuando usted va a la página de él, que aquí la tengo, él en su página dice así: reformando la vida saludable bajo la postura bíblica de lo que el cuerpo representa. Soy entrenador y diplomado en estudios bíblicos, pero hablo sobre la mayordomía corporal, antropología cristiana, teología del cuerpo. Pastor, escuche eso, teología del cuerpo. El entrenador tiene estudios sobre mayordomía corporal, antropología cristiana, teología del cuerpo y, por supuesto, la supremacía de Cristo en todo lo anterior. Puedes conocer más sobre el ministerio, su consejo pastoral y mucho más en
si deseas ponerte en contacto para una colaboración, eso sí, la plata por delante. Y a mí algo que me da, como el doctor Chapatín, es entrar a un portal de una iglesia tal, tata.com, y esto es lo primero que dice, diezmo, u ofrenda, su ayuda, su ofrenda, y eso, lo primero, el billete por delante. Eso a mí me da, El cristiano fitness entrena su corazón. Mire, eso vende, eso le gusta a la gente, eso se vuelve viral. Pero la gente está en unos problemas serios de inapetencia espiritual. Cuarto peligro, se puede perder el gusto, el placer, el deleite de comer. Y entonces cuando una persona está con restricción en su dieta alimentaria, van a aparecer algunos trastornos alimenticios. Por ejemplo, la anorexia. ¿Usted sabe lo que es la anorexia? Esas personas que no comen para no subir de peso. Es más, ellos creen que están gordos y usted los ve. Están mal, pero ellos combinan ahí el hambre natural y el hambre psicológico, se mete y se mezcla. Y se tiene una imagen distorsionada. Aparece la bulimia. La bulimia es otro trastorno en la cual la persona tiene algunos episodios de comer, porque quiere comer, pero después dice, ay, comí, y entonces vaya y vomita todo lo que come. A través de diversas formas quiere entonces eliminar, o consume laxantes, ¿sí?, para eliminar. Y aparece otro tercer trastorno que se llama la ortorexia. ¿Usted sabe lo que es la ortorexia? Esas personas que para comer, junto con el tenedor y el cuchillo, sacan la calculadora y le están contabilizando las calorías a todo. Y esto tiene tantas cosas, y esto puedo comer y esto no. Yo quiero comer saludable, y entonces empiezo a restringir y empiezo a hacer ciertos cambios para saber que esto sí y esto no. Obsesión, soy una obsesión con la comida saludable. Ahora, ¿sabe que esto también pasa a nivel espiritual? Cuando decimos no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se puede estar sufriendo de una anorexia espiritual o escritural. Entonces, ¿qué es el anoréxico? El que no come para no volverse ¿qué? Entonces hay gente que dice, no, yo no leo tanta Biblia para no volverme un religioso. No, yo no voy tanto a la iglesia para no volverme un fanático. Yo me comprometo ahí más o menos, ahí por los laditos, ahí. Es bueno ir a un cultico el domingo, ahí eso, ahí nomás, eso que tenga el pastor por bien servido que fui a la iglesia. De que de pronto me engordo, de pronto aprendo mucha Biblia y eso no me conviene, porque a mí me gusta tener mis cosas por acá en el mundo. Bueno, no me comprometo con la palabra de Dios. Eso con una oracioncita chiquitica, con eso tengo ahí nomás, eso ahí. Eso es en cuando yo saco un billetico por ahí, una ofrendita, ¿para qué van? ¿De que me vuelvo religioso? Hay gente que es así, no se compromete con la palabra de Dios. ¿Qué eso estudiar la Biblia? No, eso que la estudien los pastores, al fin y al cabo Dios los llamó a ellos y para eso nosotros le damos los diezmos a ellos, para que ellos se preparen, ellos. Yo que voy a estudiar Biblia, yo. No se comprometen. Son personas que así como el anoréxico le interesa más su imagen y así la imagen está distorsionada, ellos espiritualmente les interesa más la imagen externa que ellos puedan tener y no la que Dios está mostrando. No solamente hay una anorexia escritural, sino que también hay una bulimia espiritual. Esa persona que tiene episodios irregulares para tomar la palabra de Dios.
Ese tipo de persona que se consagra por momentos, por episodios. Tiene un problema, aquí está la iglesia. Se acabó el problema, se fue. ¿Sí los conoce? ¿Sí los hay o no los hay? Tiene ciertos momentos bonitos con Dios. Uy, eso vive cosas con Dios bien especiales. Pero después se va. Se desaparece. No está. No es que de pronto después engordo, vuelve un religioso, vuelve un fanático. Y resulta que a esa gente, cuando menos piensa, yo los llamo que son cristianos laodiceos. ¿Usted sabe qué es un cristiano laodiceo? Vaya Apocalipsis. En el capítulo 3. La gente de la iglesia de Laodicea, eran de iglesia, cristianos, eso no es para inconversos, eran cristianos de la iglesia de Laodicea. Dice el Señor, por cuanto tú eres tibio, y no ni frío, ni caliente, entonces yo te... ¿Qué hace el de la bulimia? ¿Qué hace el de la bulimia? Come, pero después va y... vómito, ya palabra fea. ¿Usted se imagina Dios vomitando? Eso es feo. Ay, sí, pero es que a veces nosotros leemos la Biblia. Vómito es vómito. Y esa es la palabra que utiliza el profeta ahí, el apóstol. Vómito. Y después llega y le dice, usted dice el Señor, usted dice que usted es rico y que se ha enriquecido y que no tiene ninguna necesidad. Y usted no sabe que su imagen está distorsionada. Una es su imagen la que usted proyecta y otra la que yo tengo de usted. Usted es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire qué cosa. Y finalmente hay una ortodoxia escritural, que es una obsesión por la comida sana. ¿A qué me refiero con una ortodoxia espiritual? Hay gente que solamente le importa que el mensaje sea trazado correctamente, que se maneje una exégesis, y debería de ser así, muy estudiado el mensaje. Pero hay gente que le interesa más el griego, el hebreo, el arameo, la homilética correcta, el sermón, la presentación, la oratoria elocuente, el mensaje que tiene que ser dado sin que el pastor se mueva del púlpito y tantas cosas que hacen que la gente entonces esté enfocado en tener algo supuestamente que se debe tener correcto. Las buenas reglas de la interpretación hermenéutica, todo eso hay que respetarlo. Pero hay gente que se obsesiona con eso. ¿Sí? ¿Me entiende lo que estoy refiriendo? Hay gente que está esperando a ver si el texto y todo eso. Pero también, durante la ortodoxia, hay otros, como así en la vida natural, hay diferentes dietas. Y hay gente que se convierte selectiva, diga conmigo selectiva. Usted le pregunta al keto, el keto dice, no, yo solamente como este tipo de comida y yo no como esto. Y usted dice al vegano, el vegano dice, no, yo como este tipo de comida. El vegetariano, yo como esto y a todo. Y hay una cantidad de dietas porque son selectivas. Y hay gente en la iglesia que también es muy selectiva. A mí solamente me gustan los mensajes donde hay poder. Si hubo lenguas y salto y brinco y aleluya, este es un mensaje. A esa iglesia sí me gusta, esa sí. Otro dice, no, a mí me gusta el mensaje que es elocuente, que es un mensaje bien trazado. Son selectivos. Hay gente que le gusta el mensaje solamente de algún tema específico. De prosperidad, hay gente que le gusta el tema de prosperidad. Son felices con temas de prosperidad. A otro dice, a mí lo que me llena es la guerra espiritual, lo mío es la guerra, a mí no me hable de otra cosa ni de plata, guerra espiritual. Y hay gente que es feliz. Selectivos. A mí lo que me gusta es el mensaje de liderazgo, de empoderamiento. Otro de evangelismo. Y entonces nosotros ya somos tan selectivos que tenemos predicadores que decimos, bueno, necesitamos dinero para la iglesia, traigamos un predicador que levante plata, que hable de prosperidad.
fulano de tal, fulano, y ya tenemos quién. Evangelista, para que ganar, traigamos a fulano, ese es bueno para la calle, ese es bueno para ganar albas, traigamos a fulano. Necesitamos guerra espiritual, traigamos al hermano tal, a la hermana que es así, echa demonio, echa babasa, porque somos selectivos. Cuando Dios quiere que usted y yo tengamos una dieta integral. En esta iglesia deben haber milagros. De ayer con los pastores hablamos de milagros. En esta iglesia debe haber liberaciones. En esta iglesia debe haber sanidades. Debe haber buena palabra. En su vida lo debe haber. En mi vida lo debe haber. Ahora déjeme preguntarle, ¿qué tanta hambre tiene usted de la palabra de Dios? Póngase de pie, por favor. Finalizo con esto. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen, pelean, son contrarios. De manera que podéis hacer con los demás. Esta mujer que le estoy poniendo en la imagen allí, es una imagen que representa a Susana Wesley. Susana tuvo varios hijos y ella le dedicaba 1 hora a la semana con cada uno de sus hijos. El lunes con uno, el martes con otro, el miércoles con otro, así. Los jueves le tocaba a John Wesley. Ahí está John en la imagen, y su hermano Carlos. Mire, esta mujer, Susana Wesley, en una de sus cartas, define lo que es pecado. Me gustó esa definición de pecado, por eso la traje en esta mañana aquí. Dice ella, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. ¡Qué definición! Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo, transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.